Estamos en la urbanización Venezuela, esta es la historia de la urbanización Venezuela y nos la va a contar una de las vecinas de este sector aquí en la Comuna 20 de Cali, acá en Siloé. Entonces vamos a mirar un poco la historia de la urbanización Venezuela. Hola, ¿qué más? Ay, perdón. Y vamos a que nos cuente la historia. Acá entramos a esta casa de una de las casas más antiguas de la urbanización Venezuela en Siloé, Comuna 20. Bueno, muy bien. Este es Siloé City, contando la historia de la urbanización Venezuela y de todo lo que ha pasado pues aquí en este sector de Siloé de la comuna número 20. Como ustedes pueden notar, casas antiguas. Esta es una de las casas más antiguas de la urbanización Venezuela. De una vez, entremos en... La primera casa de la urbanización Venezuela es esa. Cuéntenos una cosa, ¿usted cuándo llegó acá a Venezuela? Yo tenía 12 años. ¿Y de dónde vino? Del barrio Alameda. Del barrio Alameda. Sí. 12 años. 12 años ¿Cierto? en esa vez, sí. ¿Usted vino con su papá, con don Vine Arturo? Con Arturo y con mi mamá, Roselisa. Ajá. ¿Y usted qué recuerda de este espacio? Pues que esto eran ganaderías de los pulecios, de toda esa gente que había por aquí. ¿Y cómo se inició? Si quieres sientes aquí para poderla coger más descansadita. ¿Usted cómo recuerda cómo se creó la urbanización Venezuela? La urbanización Venezuela, ¿cómo le contestaría? Se creó pues, primero vendieron el doctor Luis Enrique Palacio y otro socio que tenía, venezolano, comenzó a vender esos terrenos. Primero pues, le vendieron aquí a mis padres, después los de Guerra, los Tejadas y los Riveras, que fueron los primeros, y los Moras, que fueron los primeros que llegaron aquí a hacer. Pero esto lo compraron ¿a quién? ¿A los Palacios? A los Palacios. ¿Y quién lo compró? Esto lo compraron, mi papá lo compró a Luis Enrique Palacio, porque mi papá era administrador con Luis Enrique Palacios. Ah, su papá trabajaba con Luis Enrique Palacios. Y él tenía otras propiedades. Otras, sí. Bueno, ¿eso más o menos en qué año fue? Eso sería por el año 1958, una cosa así. En el 58. ¿Y por qué entra en Cali aquí? ¿Por qué la mayoría de la gente es de trabajadores de Cali? Después de que ya las casas particulares fueron las que nombré, ya llegaron las empresas municipales y hicieron casas pequeñas y ya llegaron los empleados que donde estuvo Lía Lloreda, el papá de Villegas, de Marco Villegas, Marco León Villegas, el concejal. Aquí, que ellos nacieron aquí. Los Zorrilla. Los Zorrilla, todos los Salazar. Los Salazares también, este señor, ¿cómo es que llama? Se me ha olvidado. Bueno, varias familias. Varias familias. Entonces, sí. Pero ustedes, antes de que llegaran la familia de Cali, ¿ya le llamaban urbanización Venezuela o cómo le llamaban aquí? Ya desde el principio se llamaba, desde que comenzamos que comenzó mi papá a construir, ya se llamaba. ¿Y por qué le pusieron Venezuela? Pues seguramente porque el otro era socio y ese era el socio. Era venezolano. Y era venezolano, sí. ¿Y usted qué recuerda entonces cómo era esto? ¿Cómo era todo esto? Esto era muy bonito, muy calmado, podía uno salir a la hora que le tocaba. Allí al frente había una loma. Sí. Que esa ya después la arreglaron y vino ese barrio nuevo. Y esto era mangas, pero a pesar de ser mangas, allá quedaban las minas, el río de Aguarrús, el pozo donde uno se iba a bañar, el río Cañabralejo, y todo era muy ese Aguarrús que era el que llaman así, pues ya, pero ya llegando toda esa cantidad de gente que llegó ya, el barrio fue... Pero se fue perdiendo... Sí. ¿Qué? ¿La tranquilidad? Perdió la tranquilidad. ¿Pero con la gente en Cali o con quién? No, con la gente que llegó para esas lomas cuando ya llegó. La invasión. Las invasiones ya llegaron y perjudicaron este barrio. Ya sí. Bueno, pero entonces la gente que vivía aquí era una gente que tenía algo de comodidad. Sí, la gente que vivía aquí vivió Lía Lloreda, la tía de Rodrigo Lloreda, vivió el papá de Marco Villegas, de Osvaldo, todos ellos, gente bien. Bueno, pero usted de niña recuerda cómo eran las construcciones, como su papá que era uno de los que estaba en la inmobiliaria, que estaba vendiendo los lotes, sí. ¿Cómo trabajaban? ¿La gente trabajaba en minga o...? Trabajaban viniendo un poco el día domingo y ayudaban a los que estaban comenzando con estas casas.
por las primeras casas que hicieron, venían los amigos, el día domingo se reunían y se hacía sancocho, lo que fuera, y ayudaban a construir a los que estaban acá. ¿Y cómo aparece la historia del control de la Gris San Fernando? Y después, antes de construir este barrio, estaba la Gris San Fernando. Pusieron la Gris San Fernando, que eran pues, rutas que llegaban hasta allá arriba. Sí. Hasta Cañabralejo llegaban y eso, ¿qué más digo ahí? No, lo que le pregunto es cómo don Arturo... Mi papá después, primero había un granero que era de un señor Alfonso. Allí en el control. Gris, dentro de la Gris con salida para acá afuera, sí. Ya estaba la Gris allí. Después de eso vino y mi papá se salió de Luis Enrique Palacio y se vino ya a descansar, entonces él era muy amigo de Alfonso y entonces fue trabajando como socios y a lo último ya mi papá quedó con eso, ya se puso fuente y así, después restaurante, hasta que duró mi papá como casi unos 50 años ahí. ¿Cuánto tiene la Gris San Fernando? La desde el 56. Eso sí, unos 50 años tiene mi papá de haber estado ahí. Haber estado allí. Bueno, pero entonces, ¿usted también salía aquí había agua potable? Sí, hablaba. ¿Pero ustedes lavaban la ropa también en el Cañabralejo? ¿Era la gente de Yera, la gente de Nosotros vivíamos ahí en la casa donde es la Escuela Gran Colombia, sí. Ahí antes de pasarnos aquí, eso era del doctor Luis Enrique Palacio, y nosotros vivíamos allí, y ahí había tanques y el agua venía por medio de cañitas, pues de cañitas de allá de una quebrada que bajaba así donde está bajando, esa que tienen ahora. Sí, ahí, la del Indio. Sí, eso sí. Eran aguas cristalinas, sí, en eso. Cristalinas, y había un tanque inmenso, y ahí bajaban y ahí nos vinimos para acá. ¿Y ustedes de niña jugaban por todos estos mangones? Por todos estos mangones. ¿Iban a los guayabales? Íbamos a los guayabales, a esas minas de allá ¿De la bandera? Sí, donde queda la iglesia. Eclesía, toda esa loma la andábamos nosotros y aquí nunca pasaba nada, era sabroso, era muy sano todo esto. A usted también, de alguna manera, acá en Siloé, la violencia le arrebató un hijo. Sí, que Guillermito, la violencia. Guillermito. Y ese fue asesinado por ese Milton, era que llamaba. El Tombo Milton. Ese Tombo Milton lo asesinó sin haberle hecho nada a él. Su hijo fue la última víctima antes de que lo fueran a capturar y lo asesinaron. Y todo, sí, porque ya allí fue que pusieron mano aquí, hablaron y todo eso y descubrieron muchas cosas. Bueno, pues muy chévere la historia, y esta es la historia del Ordenador Venezuela aquí en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Una historia sencilla, pero muy ilustrativa, con los palacios, con el míster también que estaba de frontera. Sí, el míster de allá tenía todo eso, el coreano tenía todo, era dueño de eso, que salía corriendo, la gente la sacaba cuando se le metían allá. Ajá, y se agarraba con los carabineros. Se agarraba con todo el mundo. Con todo el mundo. Pero la última pregunta. Y con usted vamos a comenzar, ya fuimos al revés, no preguntamos el nombre primero, pero lo vamos al final. Bueno, ¿el nombre suyo exactamente cuál es? Beatriz Sánchez Rentería. Muy bien, doña Beatriz. Entonces, la última. ¿Usted qué añora del barrio? ¿Qué añora? La tranquilidad, la tranquilidad.